Nuevo gabinete, esa ha sido la noticia durante los últimos días y estamos conversando sobre este tema con Tomás Giertz. Estamos hablando recién de Longueira, que podría haber sido un muy buen ministro, pero ¿usted cree que persona que haya sido nombrada iba a ser criticada eventualmente por solo ser gabinete de Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que cuando uno es nombrado en un cargo de ministro, sabe que está expuesto a la crítica pública, eso es así. Y eso lo vivimos todos. Yo publiqué un blog hoy día o anoche sobre estas mismas opiniones y la lluvia de críticas me han mandado pero para todos lados. Es parte del asunto, uno sabe que va a ser criticado y probablemente si hubieran sido los ministros otros, si hubieran sido hombres del mundo muy político, también seguramente habrían habido críticas y creo que eso es lo que le corresponde a alguien que está en la oposición, que no es obsecuente con el gobierno de turno. Alguien muy político, Jaime Rabinet, político por años de la Concertación, fue nombrado ministro. Sí. ¿Qué le parece? Demasiado político. A mí me gustaría saber cuáles son los motivos reales que tuvo. Porque para serte muy honesto, no le creí cuando se paró ahí a decir que los motivos de Estado, que lo llevaron a esto, que la unidad nacional. Está bien, ese es un discurso para la foto. Pero ¿cuál es el motivo real que tuvo? Francamente, uno ve en él un descorazonamiento y un descontento muy grande con la Concertación. Él critica fuertemente el pacto que se hizo con el Partido Comunista. Pero ¿cuál es el motivo de fondo que él ha tenido para haber sido uno de los fundadores de la Concertación, haber trabajado con el presidente Elwin, después con el presidente Lagos, con el presidente Eduardo Frei, en realidad estuvo en casi todos los gobiernos, perdió estrepitosamente el municipio de Santiago, y terminar en esta vuelta a Carnero, trabajando con Sebastián Piñera, quizás, como reflexionaba yo justamente en el blog, quizás es un adelantado, quizás lo que él está haciendo es mostrar el camino que va a tender a tomar buena parte de la democracia cristiana. Yo creo que la Concertación está en un problema, para serte bien honesto. Creo que se ha mantenido unida básicamente por haber administrado el poder, pero hace mucho rato, y lo vengo diciendo hace años, la Concertación dejó de ser un proyecto político, dejó de ser un proyecto social, dejó de ser un proyecto de transformación del país y se convirtió en una suerte de sociedad anónima, con accionistas, dividendos, directorios. Entonces algunos de ellos cuando se quedan sin cargo, bueno, evidentemente buscaban otro lado donde podían recibir mejores dividendos. Me parece que un poquito de eso es lo que pasó con Rabinet, que calculó que hoy día queda mejor parado, es decir, supo bien por dónde soplaba el viento y que quedaba mejor instalado en un gobierno de Piñera. Pero me parece que son cosas que no se hacen. La gente nos está pidiendo un poquito más ética y más coherencia en la acción política. Hay dos temas, Concertación, que se lo voy a preguntar sí. Luego, pero Jaime Rabinet, usted primero, ¿ve con buenos ojos su Ministerio de Defensa, por un lado, y por otro lado, te dejan la nebulosa como que aquí debería algo detrás? ¿Qué hipótesis podría haber detrás de todo esto? En primer lugar, no veo con buenos ojos el ministerio que llevó adelante Jaime Rabinet, porque se gastaron cientos de millones de dólares que él mismo impulsó en un aumento del gasto militar. Claramente yo aspiro a un país que se muestre al mundo como un país con vocación de paz y que por lo tanto busque mecanismos para reducir su gasto militar, que avance en la integración latinoamericana, que termine con el 10% al cobre, que no sea hoy día ejemplo lamentable de uno de los países que más está gastando su producto en América Latina. ¿Usted cree que Jaime Rabinet eso militar. no vaya adelante? No, en absoluto. Jaime Rabinet, cuando fue ministro de Defensa, mostró una total decisión en incrementar el gasto militar. Yo aspiro a un ministro de Defensa que garantice la defensa del país de cualquier tipo de agresión extranjera, pero que lo haga en un camino de buscar equilibrios de reducción de los presupuestos bélicos en la región. Y no he visto en él esa dirección. Le insisto, la postura que usted decía. ¿Por qué estaría esta hipótesis detrás? ¿Cuál es la hipótesis que usted dice que podría haber detrás de esta nominación de Jaime Rabinet? Bueno, yo no quiero andar dedicando a hacer hipótesis extrañas, pero lo que digo es que hay que preguntarle y sería muy bueno que él le explique con toda claridad al país. Por lo menos, de acuerdo a su respuesta. Bueno, pero me parece que nadie ha quedado demasiado satisfecho con la explicación que le ha dado. Es muy superficial como explicación decir que simplemente porque cree en la unidad nacional se fue a trabajar de ministro Piñera. Si es por eso, hace mucho rato él podría haber trabajado también en el gobierno de la dictadura en los últimos años cuando él ya era un activo político. No, no es una explicación suficiente. Él le debe una explicación al país, le debe una explicación a su partido, o bien necesitamos saber si este es un camino que será tomado por otro demócrata cristiano. Quizás la democracia cristiana está pensando, o parte de ella, en que efectivamente su sector
político es el que hoy día está representado por Sebastián Piñera. ¿Usted plantea entonces un desmembramiento de la concertación? Sí, yo creo, como te decía antes, que la concertación se sostuvo el último tiempo básicamente por estar administrando el poder, pero que dejó de tener proyecto político. Y desde ese punto de vista es muy posible que ahora, fuera del poder, sufra una fragmentación importante, que por lo demás no creo que sea tan grave, y creo que podría hacerle bien para recrearse, para volver a tener la mística de un proyecto político social para el país. Por lo tanto, cuando hablamos de oposición, ¿hablamos de concertación o de partidos de la exconcertación? No, cuando hablamos de oposición me parece que hay distintas oposiciones. Habrá que ver qué forma de oposición toma la concertación, y es un tema que tendrán que resolver ellos. ¿Pero va a seguir como concertación a su juicio o ya se terminó la concertación? No, yo creo que como un tiempo van a seguir como concertación y verán forma de recrearse, no sé si van a cambiar el nombre o no, pero lo que creo que vamos a ver son desmembramientos. Si ya estando en el poder vimos en su momento varios ministros, varios diputados que dejaron de pertenecer a la concertación, hoy día que ya no están en el poder, probablemente ese proceso se va a incrementar. Estos son temas más bien de análisis político, lo que puede venir, pero a mí me parece que es muy difícil que la concertación se sostenga como tal y que pueda aspirar a volver al poder manteniéndose como lo que fue. Hubieron demasiadas situaciones irregulares, demasiadas situaciones de corrupciones, de cosas no esclarecidas, de dinero que desaparecieron, 1.000 millones en F, Transantiago mal administrado, muchas cuestiones que tienen que ver con que perdió la mística de lo que fue. Cuando la fundamos, y hablo en primera persona porque fuimos uno de los fundadores, teníamos un proyecto con mucha mística social. Yo quisiera volver a ver eso, quisiera volver a ver el brillo de la gente que de verdad se la juega y lucha por un país más justo, un país más democrático, un país con más participación de los jóvenes. Eso se perdió en la concertación. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre esto y otros temas a la vuelta de esta pausa.